Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, sinceramente, me dejó con la boca abierta. De esos que te hacen decir que no me lo puedo creer, y wow. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento turco, un verdadero drama digno de una serie de televisión, pero que ocurrió en la vida real, la supuesta pelea en un club nocturno que involucró a nuestra querida Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos ha robado el corazón con sus personajes en series como Erkencikus, Doğu Kaderindir y muchas otras más. Ya sé lo que están pensando Demet Özdemir, en una pelea. Pues sí, al parecer, eso es precisamente lo que la prensa turca reportó hace un tiempo. Y no solo eso, sino que la historia se volvió aún más explosiva cuando se supo que Demet, al parecer, tuvo que escapar del club. ¿Escapar, en serio? Prepárense porque les voy a contar todo lo que se sabe, desde los rumores iniciales, pasando por lo que la prensa investigó, hasta las declaraciones de los involucrados, las reacciones de los fans y el desenlace de este turbio asunto. Vamos a desentrañar qué pasó realmente porque la verdad, como siempre, es más compleja de lo que parece. Y lo mejor de todo, es que vamos a analizarlo juntos. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre el fascinante mundo de las series turcas, sus protagonistas, chismes, rumores, análisis y mucho más. Así que suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Todo comenzó con una noticia que se filtró en varios medios turcos, como Posta, Hürriyet y Milliyet, que son algunos de los periódicos y portales de noticias más importantes del país. Al parecer, Demet Özdemir, junto con un grupo de amigos, había estado en un conocido club nocturno de Estambul, un local muy popular entre las celebridades y la élite de la ciudad. Hasta ahí, todo normal. A todos nos gusta salir a divertirnos, ¿verdad? Pero la cosa se puso fea cuando, según los reportes iniciales, se armó una pelea en el club. Y lo que es aún más impactante es que Demet, al parecer, se vio involucrada de alguna manera. Los primeros rumores hablaban de una discusión acalorada, un intercambio de palabras subido de tono y, eventualmente, un enfrentamiento físico. Las fuentes de estos rumores eran, en su mayoría, anónimas, citando testigos presenciales y fuentes cercanas al evento. La información era fragmentada y contradictoria, lo que alimentaba la especulación. Los medios, por su parte, se apresuraron a publicar la noticia, con titulares llamativos y sensacionalistas, aprovechando el morbo que despertaba la idea de ver a una de las actrices más queridas de Turquía en medio de un escándalo. Las especulaciones sobre los motivos de la pelea no se hicieron esperar. Celos por alguna relación sentimental, una simple disputa por un lugar en el club, un malentendido que escaló rápidamente. La imaginación de la gente, por supuesto, empezó a volar. Algunos decían que la pelea se originó por un chico, un apuesto empresario o un conocido actor, que podría haber sido objeto de disputa. Otros aseguraban que la riña se desató por algo que se había dicho sobre alguna otra persona, un comentario despectivo o un insulto que desencadenó la furia. El chismecillo turco, como ya sabemos, es implacable, amigos. Y en este caso, la velocidad con la que se propagó la noticia y la cantidad de detalles especulativos eran realmente impresionantes. Lo que más llamó la atención, y lo que convirtió este asunto en una verdadera bomba, fue que, según las informaciones que empezaron a circular con más insistencia, Demet Özdemir tuvo que salir corriendo del club. Sí, como lo oyen. Se decía que ante la magnitud de la pelea, y ante la posibilidad de verse perjudicada, Demet, junto con su grupo de amigos, optó por escapar del lugar. La imagen de la actriz huyendo con el pelo revuelto, probablemente alterada por la situación, y con un semblante preocupado, fue lo más comentado y replicado en las redes sociales. La prensa sensacionalista no tardó en publicar fotos y vídeos de la supuesta escena, aunque la calidad de las imágenes era, en muchos casos, borrosa y poco clara, avivando aún más el fuego de la controversia. Estas imágenes, aunque poco nítidas, mostraban a una persona que se asemejaba a Demet Özdemir saliendo rápidamente del club, acompañada por un grupo de individuos. La premura con la que abandonaron el lugar, sumada a la aparente confusión en sus rostros, reforzaba la idea de que algo grave había ocurrido. La especulación sobre la razón de la fuga se disparó. ¿Estaba Demet tratando de evitar ser identificada como una de las involucradas en la pelea,
temía las consecuencias legales o mediáticas, estaba simplemente asustada por la violencia. Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. La noticia causó un revuelo tremendo en Turquía. Demet Özdemir, recordemos, es una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su imagen es la de una persona alegre, sencilla, amable y cercana a sus fans. Sus papeles en Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir la habían catapultado a la fama internacional, ganándose el cariño de millones de personas en todo el mundo. Por eso, la idea de que se viera involucrada en una pelea y encima tuviera que escapar, chocó con la imagen que el público tenía de ella. Las redes sociales ardieron, con todo tipo de comentarios y especulaciones. Los fans de Demet defendían a capa y espada a su ídola, argumentando que era imposible que ella estuviera involucrada en una pelea y que todo era un montaje para dañar su reputación. Otros se mostraban más críticos, señalando que aunque lamentaban la situación, consideraban que la actitud de Demet al salir corriendo del club era sospechosa y que algo debía ocultar. Los hashtags relacionados con el incidente como @Demet Özdemir, @Kavga y @Gecekulubu se convirtieron en tendencia en Twitter y otras plataformas. La conversación se extendió rápidamente involucrando a periodistas, influencers, otros actores y el público en general. Se compartían noticias, fotos, vídeos, análisis y opiniones. La polémica se extendió, salpicando incluso a otros famosos y a la industria del entretenimiento en general. Un verdadero terremoto mediático. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdad detrás de esta historia? Afortunadamente y como suele suceder en estos casos, la verdad, aunque tardara un poco, siempre sale a la luz. Y en este caso fue la propia Demet Özdemir, a través de sus representantes y de su entorno, quien decidió salir al paso de los rumores y poner fin a la especulación. Las declaraciones oficiales fueron bastante claras. Se admitió que Demet había estado en el club nocturno esa noche, junto con un grupo de amigos. Sin embargo, se negó categóricamente que ella estuviera involucrada en la pelea. Según su equipo de relaciones públicas, lo que sucedió fue lo siguiente: sí, hubo una pelea en el club, pero Demet y sus amigos no formaron parte de ella. Ante la situación de caos y violencia, y para evitar cualquier malentendido o verse perjudicados, decidieron abandonar el lugar antes de que la cosa se pusiera peor. En otras palabras, la versión oficial fue que Demet no huyó por estar involucrada en la pelea, sino por precaución, para evitar cualquier problema, para no verse envuelta en un escándalo que pudiera dañar su imagen y para proteger su reputación. Un movimiento inteligente y calculado, sin duda. La estrategia de comunicación de su equipo se centró en dos puntos clave: negar cualquier participación de Demet en la pelea y destacar su decisión de abandonar el lugar como un acto de prudencia y de protección personal. Además de las declaraciones oficiales, la prensa turca también realizó sus propias investigaciones para tratar de esclarecer los hechos. Periodistas y reporteros de varios medios, incluyendo algunos de los más respetados del país, como Hürriyet y Sabah, se dedicaron a buscar testigos presenciales, analizar los vídeos de seguridad del club y recabar información de diferentes fuentes, desde camareros y personal de seguridad hasta otros clientes que estuvieron presentes esa noche. Los resultados de estas investigaciones fueron variados, pero en general, corroboraron la versión de Demet y su equipo. Varios testigos confirmaron que Demet no participó en la pelea, y que su salida del club fue más bien una medida de precaución, para evitar problemas y no verse envuelta en la trifulca. Algunos incluso mencionaron que la actriz se mostró tranquila y serena, y que no se le vio alterada ni nerviosa. Otros testimonios, sin embargo, fueron más ambiguos y contradictorios, lo que alimentó la duda y la especulación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del club, que fueron analizadas por la policía y por los medios, tampoco aportaron una evidencia concluyente sobre la participación de Demet en la pelea. Se pudo observar a la actriz y a su grupo saliendo del club, pero no se captaron imágenes que la implicaran directamente en el enfrentamiento. La falta de una prueba contundente como una foto o un vídeo que mostrara a Demet agrediendo a alguien o siendo agredida, fue crucial para defender su versión. A pesar de todo, la sombra de la duda siempre quedó. La naturaleza humana es así, ¿verdad? La gente siempre tiende a especular y a crear sus propias teorías, especialmente cuando se trata de un personaje público. Algunos seguían insistiendo en que Demet sí estuvo involucrada en la pelea, y que intentó minimizar la situación para proteger su imagen y su carrera.
Creían que por su estatus de celebridad, Demet era una persona propensa a involucrarse en este tipo de conflictos, y que la versión oficial era solo una forma de encubrir la verdad. Otros creían en su inocencia y pensaban que la actriz había sido víctima de una campaña de desprestigio, orquestada por sus enemigos o por aquellos que envidiaban su éxito. Argumentaban que la prensa sensacionalista había aprovechado la oportunidad para crear un escándalo y vender más noticias sin importar la verdad. Lo cierto es que a día de hoy, no hay pruebas contundentes que demuestren la participación de Demet Özdemir en la pelea. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Lo que sí sabemos con certeza, gracias a las declaraciones oficiales y a las investigaciones periodísticas, es que Demet estuvo en el club, que hubo una pelea, y que ella y su grupo de amigos decidieron marcharse antes de que la situación se descontrolara. En definitiva, lo que pasó realmente en ese club nocturno sigue siendo un misterio. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre las diferentes versiones. Quizás Demet fue testigo de la pelea, quizás presenció algún insulto o provocación, o quizás simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo importante es que al final, Demet Özdemir supo manejar la situación con profesionalismo y logró proteger su imagen y su carrera. Su equipo de relaciones públicas actuó con rapidez y eficacia, minimizando el impacto del escándalo y evitando que la polémica afectara negativamente su trayectoria profesional. Tras el incidente, Demet continuó trabajando en sus proyectos, estrenando nuevas series y participando en campañas publicitarias. La popularidad de la actriz no decayó, y su imagen siguió siendo asociada con la alegría, la simpatía y el talento. El público turco, en su mayoría, pareció respaldarla y perdonarla, demostrando que el cariño y la admiración que sentían por ella eran más fuertes que los rumores y las especulaciones. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la supuesta pelea en el club que involucró a Demet Özdemir. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta historia llena de drama, misterio y, por supuesto, el encanto del mundo de las series turcas. Como ven, el mundo de las series turcas y la vida de sus protagonistas siempre nos depara sorpresas y escándalos. La historia de Demet Özdemir y la supuesta pelea en el club es un claro ejemplo de ello. Nos enseña que a veces la realidad supera la ficción, y que los rumores y las especulaciones pueden llegar a ser más peligrosos que la propia verdad. Nos demuestra también la importancia de la imagen pública y la necesidad de saber manejar las crisis mediáticas para proteger la reputación y la carrera profesional. Resumiendo los puntos clave, vimos que los rumores iniciales hablaron de una pelea en un club nocturno con Demet Özdemir involucrada, y hasta supuestas imágenes de ella huyendo. La noticia generó un gran revuelo en Turquía y en las redes sociales. Pero las declaraciones oficiales, respaldadas en parte por las investigaciones de la prensa, en su mayoría indicaron que Demet, aunque estuvo en el club, se mantuvo al margen de la pelea, y que salió por precaución. Así que, en resumen, el misterio sigue en el aire, aunque la versión oficial prevalece. La habilidad de Demet y su equipo para manejar la crisis minimizó el impacto en su imagen y carrera. Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Demet estuvo involucrada en la pelea? ¿Creen que la historia fue exagerada por los medios? ¿Qué opinan sobre la forma en que Demet y su equipo manejaron la crisis? ¿Qué otros escándalos del mundo de las series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? Comenten abajo, quiero saber su opinión. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.